Ahora procedemos a lo que es el examen microscópico de heces. Y cuando hablamos de examen microscópico de heces, pues hablamos de algunos elementos que sí necesitan, pues en este caso ser sometidos a estudios un poco más precisos. Hablamos de pH fecal, en uno de los elementos que restaba allí por también detallar. Fíjense que durante la permanencia del último tramo intestinal, las heces antes de ser excretadas pierden cualidad de alcalinidad. ¿Por qué? Porque acá se produce una absorción de amoníaco libre y es así como ellas adquieren un pH que oscila entre 7 a 7,5. Es decir, esto las torna ligeramente ácidas. Y fíjense que las principales alteraciones en el pH fecal pueden ofrecernos datos clínicos muy importantes ante ciertas situaciones patológicas concisas. Así, entonces nosotros podemos manejar también valores referenciales. Ya sea que el estudio coprológico nos lo reporte como un pH fecal o nos lo reporte como reacción, ya ustedes pueden pues manejar ambos criterios y saber que un pH de 7 a 7,5 es lo que vamos a considerar fisiológico. O si no se nos reporta simplemente como reacción, en este caso, el pH fecal en situaciones normales ha de ser ligeramente ácido. Es la cualidad fisiológica normal. Ahora, ¿qué pasa cuando el pH fecal es inferior a 7? Cuando esa acidez se pronuncia aún más. Hablamos de, en este caso, de heces ácidas. Y cuando hablamos de heces ácidas, es un hallazgo común, ¿ok?, de procesos infecciosos. Yo acá cito 3 agentes causales, por lo general tienen una mayor pronunciación en cuanto a condicionar heces ácidas, como en el caso de los virus, como el rotavirus, ¿ok? Tenemos el caso también de elementos bacterianos como la Escherichia coli, y tenemos también citado un ejemplo parasitario como es la Giardia, ¿okay? Giardia duodenalis, por ejemplo. Son una de los elementos acá, tanto virales, bacterianos y parasitarios, que me pueden inducir a heces ácidas. ¿Okay? Aunque, por supuesto, puede darse el caso que otros virus, otra gama de bacterias y otros parásitos también intestinales puedan producir heces ácidas. Otra causa que puede condicionar a heces ácidas, la intolerancia a los hidratos de carbono y o grasas. ¿Ok? Ahora, cuando las heces por su parte se tornan alcalinas, es decir, un pH superior a 7,5, ya nosotros debemos pensar en una etiología toxigénica, bacteriana o invasiva. Es básicamente lo mismo. ¿Ok? Porque también algunas especies bacterianas, sobre todo aquellas que tienen mecanismos en este caso toxigénicos pronunciados, pueden también dar cambios, en este caso al pH fecal, y tornarlas más bien alcalinas. Ahora, la sangre oculta en heces, que era el otro parámetro a evaluar, y el que les insisto, puede que no lo consigan de forma rutinaria en la mayoría de los coproanálisis, porque esto es un estudio que se ha tornado ahora individualizado, ¿ok? Permite evaluar la presencia, es decir, una detección más cualitativa de sangre oculta que a simple vista, ¿ok?, sin necesidad de que exista una coloración rojiza de las heces, pudiese estar presente, ¿ok? Y para su valoración, acá sí consideramos algunas cosas. Por ejemplo, se le debe recomendar al paciente una alimentación constituida principalmente por lácteos, como en este caso leche, una alimentación también a través de fibra, sémola, fideos y huevo. Esto para evitar precisamente cambios o falsos positivos que pudiesen también contribuir. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo normal es que una prueba de sangre oculta en heces sea negativa, porque si de por sí ya estamos hablando que la presencia de sangre es totalmente patológico en heces, ¿ok? E inclusive un estudio de sangre oculta en heces ha de ser también, para considerarlo fisiológico, negativo. Cuando tenemos una sangre oculta en heces positiva,
ya sabemos que es un hallazgo totalmente patológico y esto nos indica simplemente úlceras, ¿okay? Úlceras gástricas, duodenales o gastroduodenales. Nos puede hablar también de procesos inflamatorios como es la colitis, enfermedad intestinal inflamatoria, pólipos, ¿okay? Que para que no sepa qué son pólipos, son crecimientos anormales en el revestimiento del colon o recto. La diverticulosis es una afecciones en forma de bolsas pequeñas en el interior de la pared del colon y también pueden cursar con sangrado. ¿Ok? Quizás no tan pronunciado, pero puede estar presente. Acá, disculpan el pequeño desapercibido en cuanto a la transcripción, es hemorroides, ¿ok? También es una causa común. Y el cáncer, precisamente el CA gástrico, el CA colorectal. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos también de examen microscópico, esta sección tiene como propósito analizar microscópicamente muestras de heces en búsqueda de la presencia de microorganismos que a simple vista serían imposibles de detectar. Y cuando hablamos de microorganismos, hablamos de parásitos, ¿okay? Lo cual no solamente nos permite detectar la presencia de parásitos, sino además conocer detalles que son muy importantes, sobre todo para su abordaje, para el tratamiento, que es conocer el estadio, la especie, ¿ok? Que está presente allí, que se logra detectar. Igualmente las bacterias, igualmente puede verse acá de ejemplificación, hongos, más precisamente levaduras. También se puede reportar la presencia de elementos celulares como leucocitos y eritrocitos. Normalmente estos no suelen ser reportados a menos de que estén presentes. Así que, como dato curioso, también es importante, les señalo, que muchas veces en el laboratorio el examen microscópico pudiese simplemente concluir como no se observaron ningún tipo de muestras parasitarias y o celulares. Es decir, acá no vamos a haber reportado nada a menos de que esté presente. Esa es la cualidad o la forma en como los laboratorios de forma general suelen limitarse a dar el reporte de esta sección. En pocas palabras, si el examen microscópico, nuestro coproanálisis, no se reporta, no se visualiza nada, evidentemente no va a estar, por supuesto, allí reflejo en cuanto a los resultados. Ahora, como hablamos de que uno de los elementos, y diría que uno de los usos más importantes que se le da al coproanálisis es descartar la presencia de microorganismos, sobre todo cuando el paciente cursa con fiebre, síndrome diarreico, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal. Son signos y síntomas que ya nos hacen pensar que quizás allí hay un microorganismo involucrado, más cuando hay presencia de cuadros febriles. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de parásitos, hay una gran diversidad de los que pueden estar presentes allí. ¿Qué pasa? Que como hablamos de una buena población, una buena cantidad de especies, ¿okay? Citar cada una de ellas acá sería totalmente prolongado para la sesión. Pero yo acá cito de ejemplo por lo menos a los parásitos o a las parasitosis más comunes, ¿okay? Y las que, bueno, por incidencia en términos de estadísticas, en este lado del mundo son las que generalmente se pueden encontrar, lo que son las que, bueno, constituyen el día a día. Entre ellas tenemos nematodos, ¿ok? Los nematodos son parásitos adultos redondeados y generalmente son los que conocemos como lombrices de forma, bueno, popular. Y fíjense que se cita de ejemplo Ascaris lumbricoides. Y acá pueden visualizar la imagen, si alcanza a verse, ¿okay? Los distintos estadios de este parásito y la forma en cómo más o menos el bioanalista pues las puede visualizar y reportar. Porque recuerden que en este caso el bioanalista no solamente nos va a reportar el parásito, sino nos va a dar nombre y apellido, es decir, a qué especie de parásito está presente allí y el estadio en el que se encuentra.
Si en este caso hablamos de huevos fertilizados, si hablamos de, en este caso de ya parásitos adultos, ¿ok? Que se visualiza acá. Este es un ejemplo de unas caries lumbricoides, ¿ok? Y bueno, es una de las causas comunes en cuanto a ese tipo de parásitos. La Trichuris trichuria, que es otro de los agentes causales de parasitosis, que se conoce como trichuriasis. Y estos igualmente son gusanos alargados, acá más o menos pueden ver su morfología, que pueden llegar a medir de 3 a 5 centímetros. Y bueno, una de las clínicas comunes de este tipo de parásitos es pacientes con clásica manifestación sintomatológica de dolor abdominal, el tenesmo, que es esa sensación constante de, o falsa sensación de, bueno, necesidad de evacuar, prurito, ¿ok? Sobre todo prurito rectal, más específicamente, diarrea con heces sanguinolentas, fíjense que acá se nos añade una característica que ya vimos, y fiebre. Y bueno, acá vemos también otra de las formas ya las que se le puede también observar a través del microscopio, son formas quísticas. Ahora, los protozoarios, también conocidas como amebas, ahí conocemos y podemos ver asociada a la entamoeba histolítica, uno de los parásitos aquí, bueno, que una de las detecciones más importantes de nosotros poder dar, diagnosticar y abordar de forma oportuna, de forma precoz, porque es una de las parasitosis que más acarrea complicaciones y que son importantes abordar de forma, allí repito, oportuna. Este agente parasitario es causante de la amebiasis. Y en el examen microscópico se observan desde formas quísticas, ¿ok? Que son las formas infectantes de este parásito, como se visualiza acá en un ejemplo de una toma microscópica, y estos tienen una alta capacidad lesiva a nivel intestinal. Ellos causan lesiones en la mucosa intestinal y producen una clínica característica que va fiebre, dolor abdominal, y es un dolor abdominal de tipo cólico muy pronunciado que va acompañado de diarrea sanguinolenta, y no solamente cuadros de heces con presencia de sangre, sino también de mucosidad. Es decir, es un hallazgo casi característico. Heces diarreicas, sanguinolentas y con abundante moco ya nos hacen pensar quizás de amebiasis, si va acompañado de los otros elementos o sintomatologías. Otras presentes en Entamoeba coli, por ejemplo, estos son quistes más grandes, se pueden visualizar acá el ejemplo microscópico. ¿Okay? Estas tienen más de 4 núcleos, es considerada no patógena. Ahora, porque está reflejada acá, si es considerada, en este caso, una entidad no patógena. Bueno, en algunos pacientes, ¿ok? Sobre todo pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tras la administración de ciertos antibióticos, ¿ok? Pudiesen desarrollar también cuadros diarreicos a esta entidad, como es la Entamoeba coli. ¿Ok? Y esto me puede generar síndromes diarreicos. La Giardia duodenalis, la mencionaba previamente, también es un protozoo flagelado, patógeno, este sí es patógeno, que parasita el tracto digestivo, y su infección es lo que vamos a conocer como giardiasis. Muchas veces se conoce como el parásito del agua porque la mayoría de estas infecciones suele verse sobre todo en esas personas que viven en situaciones, una higiene deficiente, con poco acceso a agua potable, ¿okay? Personas que por lo menos trabajan también en el campo, ¿okay? Porque digamos, uno de los reservorios más importantes en este caso de este patógeno es el agua, por eso se le conoce como el parásito del agua. Y cursa con una clínica basada principalmente en diarrea que alterna entre líquida y grasa. El paciente también puede referir fatiga, cólicos, aerocolia, y la aerocolia, para que se lo pregunte, es el término semiológico a eructos, esa sensación de presencia de gases que son expulsados a nivel superior. ¿Ok? Y la aerogastria, que igual a flatulencia,
que es esa acumulación de gases, pero a nivel del colon. ¿Ok? Bueno, me parece que lo dije al revés. Aerocolia es la presencia de, me disculpan allí la confusión, por el contrario, de gases o flatulencia. Y la aerogastria ya habla de la presencia de acumulación de gases o eructos que son expulsados naturalmente por vía superior. ¿Ok? Es al revés. Oído allí. Ahora, algunas personas, inclusive estos agentes causales, no pueden presentar síntomas. Ahora, hablamos de agentes parasitarios, pero también existen agentes bacterianos y también pueden causar diarrea en el paciente. En este caso, hablamos del Campylobacter, yo cité acá la Escherichia coli, muchas veces se les especifica más como E. coli, Salmonella y la Shigella, que son también agentes bacterianos que van a producir cuadros diarreicos, ¿ok? Una clínica basada también en fiebre, dolor abdominal, ¿ok? Quizás una de las más diferenciadas son estas dos. La Shigella, por lo menos, me ocasiona también presencia de sangre, mucosidad a nivel de las heces. La Salmonella presenta también las características de heces con consistencia diarreica, presencia de moco, así que, bueno, son características que van a ver presentes allí también. Ahora, glóbulos rojos es otro de los elementos, y aquí ya no estamos hablando de microorganismos, sino de los elementos celulares que también pueden verse reportados en el coproanálisis. Y cuando se ve presente en el microscopio, como acá se visualiza, ¿ok? Esto es indicativo de una lesión, ¿ok? En la parte baja del aparato digestivo. Los glóbulos rojos también se puede reportar como escasos, moderados o abundantes. Importante saber que si en el examen o en la sección microscópica se nos reporta glóbulos rojos y alterno a ellos en la sección macroscópica o el examen físico donde veíamos presencia de sangre oculta en heces, también está positiva, ya sabemos que evidentemente estamos frente a una lesión en el aparato digestivo con tendencia a la hemorragia. Por su parte, cuando hablamos de leucocitos, ¿okay? Si el laboratorio no los reporta presentes, esto siempre es indicativo de una irritación o infección bacteriana. Y en dependencia de, y es de aquí la importancia del recuento de los leucocitos, a nosotros se nos permite también discernir si puede ser bacteriana o de otra naturaleza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se nos reportan leucocitos, pero hay una mayor cantidad de neutrófilos, si se recuerdan de los neutrófilos, los segmentados, por ejemplo, eso me hablaba de infecciones bacterianas, porque los segmentados o neutrófilos segmentados tienen mayor actividad hacia las infecciones de naturaleza bacteriana. Si por el contrario los leucocitos se nos reportan con mayor tendencia a los no segmentados, entonces allí nosotros podemos pensar que la infección es de tipo viral. ¿Por qué? Porque a diferencia de la presencia de parásitos o de bacterias o inclusive hongos, como se nos puede reportar en el examen microscópico, muy difícilmente se nos va a reportar presencia de virus en las heces. Entonces, digamos que en este caso los leucocitos, si se nos reporta en el laboratorio, son los que nos pudiesen, en compañía también, por supuesto, de una hematología, saber si ese cuadro diarreico, esa sintomatología que está presentando el paciente puede ser a causa de una etiología viral. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, chicos? Lo siguiente, todos los paraclínicos, como hemos visto, tienen la capacidad de complementarse unos con otros. En este sentido, ¿okay? Nosotros tenemos el soporte, cada dato tiene un interés clínico, cada dato nos hace pensar ya en una sospecha diagnóstica, ¿okay? Pero todo esto siempre tiene que ir acompañado, en primer lugar, de la clínica del paciente, de lo que interrogamos, de lo que evaluamos por examen físico, de lo que nosotros podemos determinar de su situación clínica. Nosotros detectamos alteraciones en cualquiera de los paraclínicos,
si algo que son perspicaces se han dado cuenta, es que estos pueden reforzarse unos con otros. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si ustedes llega a ustedes un paciente con un coproanálisis que tiene cambios en la consistencia, cambios en la coloración, cambios en el aspecto, tiene un pH con tendencia a heces ácidas, ¿ok? Detecta presencia de sangre y moco en heces, ¿ok? Alterno a ello, ustedes se les reporta la presencia de una bacteria, pongamos de ejemplo acá esta amoeba política, perdón, un parásito como la amoeba política, ¿ok? Ya ustedes están con criterios suficientes para diagnosticar una parasitosis, precisamente una amebiasis, ¿ok? Porque fue el elemento parasitario que se detectó. Ahora, si por el contrario, las mismas características en cuanto a aspecto, color, consistencia, cambios en el pH, quizás no hay presencia de moco, no hay presencia de sangre, pero se les reporta la presencia bacteriana, por ejemplo, y aquí sí cito de ejemplo, por lo menos Escherichia coli, o se les cita de ejemplo una Giardia duodenalis. Perdón, eso es un ejemplo parasitario también. Tengo aquí un poquito los cables cruzados. Una salmonela. Sí. En este caso, la salmonela, la shigella, es lo que les quería reportar. Ustedes pueden pensar ya y diagnosticar elementos bacterianos. ¿Me entienden? Entonces, es acá donde ustedes pueden visualizar acá la importancia de complementarse. Ahora, no hay presencia bacteriana, no hay presencia parasitaria, pero el paciente sigue cursando con un cuadro diarreico, sigue generando sintomatología. Y sí hay cambios, por supuesto, en la consistencia, en las características físicas de las heces. Bueno, yo no debo limitarme a pensar de que solamente eso es producido por parásitos o bacterias. También existen virus. Y en este caso, ¿qué otro paraclínico me sirve de apoyo a mí para indagar si hay presencia de una infección viral? La hematología. Una hematología. Exactamente. Entonces nos vamos a ver cómo está en el hemograma de Schilling, ¿okay? La concentración de linfocitos, por ejemplo, y si hay una linfocitosis, ya nosotros confirmamos la presencia de un proceso infeccioso con tendencia a una naturaleza viral, porque obviamente la linfocitosis, ¿okay? Se asocia a reacción a cuadros infecciosos de naturaleza viral. Y así sucesivamente, ¿ok? Doctor, Yo le cito estos ejemplos porque es la utilidad, ¿ok? No es bueno que se conformen simplemente con un paraclínico porque todos los paraclínicos tienen la capacidad de, en este caso, complementarse. Entonces, yo iba a preguntar si en el caso de que haya una parasitosis, cuando hay una hematología completa, no se refleja en los en los eosinófilos. Aló. bueno, le citaba, disculpen la interrupción allí. En ese sentido es la utilidad que ustedes entonces tienen que darle a los paraclínicos, ¿ok? No conformarse con la utilización de uno, porque en realidad todos ellos van en apoyo, ¿ok? De los resultados. Así, ustedes como ya tienen dominio de la hematología completa, ante cualquier sospecha infecciosa, ustedes tienen como punto de partida una hematología, porque a través del recuento de leucocitos, si hay una leucocitosis, ya ustedes por lo menos saben que asocian su sospecha de un cuadro infeccioso. Indago también la naturaleza de esa infección. Veo si es con tendencia bacteriana, veo si es con tendencia, en este caso, viral, e inclusive hay elementos del hemograma de Schilling que también me permite a mí ver, porque se suelen ver alterados allí ante procesos también parasitarios, como es el caso de los basófilos, el caso de los eosinófilos. Ya posteriormente, yo en conjunto a la hematología, ¿ok? Si hay una clínica que me hace sospechar de un trastorno gastrointestinal, sobre todo esos pacientes con síndrome diarreico, ¿ok? Yo, en este caso, indico el coproanálisis. Una vez indico el coproanálisis, ya yo tengo de respaldo ya una hematología que me habla de un proceso infeccioso. Yo lo que hago es terminar de concretar, de complementar, ¿ok?
y ahí es donde entra en juego el coproanálisis. Evidentemente, ya yo necesité de cambios en todas las características físicas, en el examen microscópico. Lo bueno es que el laboratorio siempre nos va a proporcionar especificidad, ya sea a través de un elemento parasitario, entamoebestolítica, yardia duodenalis, ya sea a través de un elemento bacteriano como la E. coli, salmonella, shigella, campylobacter. Son elementos que ya a usted conocerlos con nombre y apellido sabe cuál es el tratamiento antibiótico. En el caso de las bacterias, en el caso de los parásitos, ya usted sabe cuál es el tratamiento, si es parásitos en este caso, de tipo Ascaris lumbricoides, usted ya sabe que en este caso son antihelmínticos, los que tiene que indicar. Más adelante, cuando ustedes tengan un mayor refuerzo farmacológico y también del abordaje de por lo menos elementos bacterianos, parasitarios, ustedes van a saber cuál es el tratamiento oportuno a cada uno de ellos. Pero lo bueno es que ya con el conocimiento de todos estos estudios paraclínicos, ya ustedes son capaces de diagnosticar, que bueno, hay que complementar por lo menos la parte del tratamiento, quizás hay que reforzar un poco la parte de la clínica de estas afecciones, sí, pero ya por lo menos al momento de que un paciente, un vecino, familiar le pide el apoyo de interpretar química sanguínea, y ustedes sean capaces de más o menos orientarles a cuál es su situación clínica. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que extraer de cada uno de estos contenidos, de este taller de paraclínico. De todas maneras, yo les voy a hacer llegar, en este caso, la guía, como he hecho con uroanálisis, hematología completa, como he hecho también con química sanguínea, hacerles llegar la guía de coproanálisis. Allí van a tener todos los valores referenciales. Importante, y es lo que le destacaba a los compañeros que vieron química sanguínea esta mañana. A diferencia de hematología y química sanguínea que cuentan con sus valores referenciales, por lo menos coproanálisis, uroanálisis, sí necesito que los refuercen, los estudien, los estén en constante repaso, porque esa interpretación depende únicamente de sus conocimientos. Entonces es bueno siempre elaborar por lo menos una guía, ya sea a través de una libreta pequeña, ya sea que lo quieran pasar en digital, pero siempre por lo menos cuenten con esos valores referenciales. En la medida que ustedes vayan pues sometiendo eso a práctica diaria, van a ser menos dependientes de esa guía y ya ustedes van a ver que ya de forma pues allí casi intuitiva van a poder asociar o descartar cualquier tipo de diagnóstico. Dudas hasta el momento de todo lo que se vio, de lo que es coproanálisis, si es oportuno de todos los paraclínicos que vimos. Por ahora no. Por ahora. Bueno, duda no hay, quedó todo claro. Ok, bueno. Un consejo que les doy, chicos, pasa, y es algo muy común. Ejemplo, lo que les comentaba, hay muchas cosas que es bueno discernirlas, yo por lo menos una de las estrategias que siempre aplico es, por lo menos ustedes están viendo microbiología, y en microbiología es donde uno evalúa lo que son los elementos, sobre todo, bueno, la mayoría de los programas hacen hincapié en bacterias, pero hay algunas especies bacterianas que tienen similitud con el nombre de algunas especies parasitarias. Entonces, el abordaje, por supuesto, es totalmente distinto, farmacológicamente hablando. Entonces, es bueno que, como estamos hablando de un contenido muy amplio, tanto de parasitología como de microbiología, hay un portal web, en este caso la página del ministerio, o si quieren hacerlo de una forma más completa, les recomiendo la página de la Organización Panamericana para la Salud, donde hay un esquema de cuáles son los parásitos y las bacterias más comunes en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todo ese listado que van a visualizar allí son los casos precisos que ustedes van a atender al momento de entrar en su rotación hospitalaria y durante el ejercicio de su carrera.
¿Por qué? Porque muchos de los parásitos y muchas de las bacterias que se ven dentro del programa no es que sean importantes, el médico debe conocer todo de forma integral, pero muchas veces nos concentramos en tanta variedad de parásitos, en tanta variedad de bacterias, que las más importantes o las más incidentes en nuestro país simplemente las pasamos desapercibidas y son las que, bueno, tocan nuestra puerta de forma rutinaria en el medio extrahospitalario. Es necesario saberlas abordar. Entonces, Bueno, en ese portal van a conseguir por lo menos, dígame. yo tenía entendido que la entamoeba histolítica era la principal causa de disentería en el Sí, mundo. de hecho, en países como, por ejemplo, Asia, es una de las parasitosis con un índice de mortalidad, bueno, considerable, que supera sumamente por una de las mayores incidencias a nivel mundial. Pero, por ejemplo, acá en Venezuela se da el caso que alterna en este caso, entamoeba histolítica, ¿okay? Muchos pacientes tienen con casi una probabilidad de 50 y 50 desarrollar también lo que es la Giardia duodenalis, ¿okay? O la blastocitis, o por lo menos hay otros elementos o otros microorganismos. Te cito ejemplo también las blastocitis hominis, ¿okay? Donde son unas más incidentes. O sea, en cuanto a microorganismos se trata, esos tres figuran como una de las cosas comunes y es uno de los elementos que más frecuentemente vas a toparte en los coproanálisis. Entonces, es como les indico, o sea, familiarizarnos con la incidencia, porque uno, el médico, trabaja con incidencia. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Infección, que de eso se trata, o ese va a ser el día a día en el medio extrahospitalario. Entonces, es una recomendación, ¿ok? Sobre todo porque yo también fui estudiante y el contenido que uno ve en parasitología o en micro es sumamente extenso. Y de esas 200, 300 variedades de especies que uno ve, bueno, en realidad 10, 15 son las que uno realmente ve de forma rutinaria. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. De todas maneras, pues tendrán acceso a la guía, allí podrán, bajo su propia dinámica, lo que a ustedes les sea más práctico, elaboren su guía y tenganla a la mano, sean osados cada vez que tengan la oportunidad de poder analizar e interpretar un coproanálisis, uroanálisis, hematología, química, háganlo, ¿ok? Y pongan a prueba sus conocimientos. Eso es lo más importante. Ok, entendido. Entendido. Ok, bueno, entonces en este caso, pues damos por finalizada la sesión. De todas maneras, cualquier duda que puedan ustedes presentar al momento de releer la guía, repaso, cualquier contenido extra que puedan tener a lo largo de su formación y que quieran complementar con lo visto, saben que, bueno, pueden hacérmela llegar por vía WhatsApp y allí, bueno, despejamos cualquier duda presente. No, bueno, se me hace que el coproanálisis es como más simple que los otros paraclínicos. Sí, de hecho, porque es más puntual y digamos que las características o los elementos que se analizan allí son muy precisos. No existe tanta variabilidad como, por ejemplo, en el caso de la química sanguínea. Pero sí, es más práctico. Por lo menos al momento de analizarlo, es más práctico porque